Grabando, Jorge. Buenas tardes. Antes que nada, agradezco al comité organizador del segundo Congreso Internacional de Ganadería Lechera de la Amazonía Occidental la invitación para poder compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido en el manejo de híbridos y que esperamos que sean realmente de utilidad. Estos trabajos de investigación, bueno, iniciaron básicamente alrededor de los años 80, en un programa conjunto que tenía CIAT con Embrapa, y a raíz, conforme ha ido evolucionando la investigación en forrajes, pues se fueron facilitando las cosas para poder tener pastos sobresalientes que puedan de ser realmente una alternativa viable y rentable a la actividad ganadera, pecuaria de los países que se encuentran en el trópico latinoamericano. La idea, como les comentaba, es compartir con ustedes las experiencias que tenemos con híbridos de braquiaria, también llamados urocloas, como una alternativa rentable para la producción, básicamente en este caso de leche, en zonas tropicales. La lechería tropical, bueno, se desarrolla básicamente desde el sur de México, el sureste mexicano, pasando por Colombia, en Centroamérica, Colombia, hasta algunas partes de Brasil. Este tipo de lechería conforma entre un 70 y un 80% de la actividad ganadera en zonas tropicales de América, caracterizado básicamente estos países por tener altas temperaturas y alta humedad relativa también, y como consecuencia, pocas estaciones del año, básicamente tenemos lluvias y tenemos sequía, 2 estaciones del año. Eso también nos tiene como consecuencia que la producción de forraje no sea lógicamente uniforme durante todo el año y no permita mantener producciones estables. La lechería tropical básicamente está conformada por ganado F1 en gran medida porque el productor lo que trata de hacer con las razas cebuinas encastadas con ganado europeo, razas taurinas, es mantener la resistencia al clima y a los ectoparásitos y endoparásitos de la resistencia cebuina y darle cierta producción mediante las cruzas con razas taurinas, básicamente europeas, para incrementar la producción de leche en el trópico latinoamericano. Básicamente esta lechería se desarrolla bajo sistemas de producción de doble propósito, en algunos casos extensivo, aportan entre el 50 y el 82% de la leche producida en esas zonas. Actualmente han ido desarrollando sistemas intensivos, pastoriles, los cuales están surgiendo con bastante éxito y están abaratando costos y permiten el incremento de la producción de leche asociado con algún tipo de plantas, ya sean arbustivas o rastreras herbáceas, básicamente leguminosas, que permiten una mejor calidad en la alimentación animal y lógicamente también un mayor incremento en la producción de carne y leche. FAO estima que el incremento en la producción de leche a nivel mundial tendrá un incremento del 0.8%. Esto es la tasa más baja desde 1997 y pasaría de alrededor de 851.8 millones de toneladas, 859.9. Básicamente es muy poco, ni el 1% de incremento a nivel mundial. En lo que respecta a América del Sur, básicamente las explotaciones han destacado en la región, como son Argentina y Uruguay, ha tenido un decremento que va desde el 1.4 hasta el 7.2 para Colombia. Y lógicamente este tipo de actividades también tienen el impacto, como sucedió en 2018 en Brasil, que tenga un crecimiento de 2.2, pero son actividades del sector primario que se ven afectadas por otro tipo de actividades, como es el caso en Brasil, como sucedió el caso del transporte, impacta. El otro impacto importante, lógicamente, es la acción climática. La acción climática ha tenido un impacto fuerte en la ganadería, básicamente porque los climas se han vuelto bastante extremos. Ustedes acaban de pasar actualmente por una día bastante, mientras que
toda la parte sur de México y todo Centroamérica hemos tenido las precipitaciones más altas de los últimos 10 años. En de México, Pasco, tuvo hace 15 días una precipitación de 454 milímetros en 12 horas. O sea, estamos teniendo precipitaciones muy fuertes y eso lógicamente impacta terriblemente en la producción de carne y leche en esas áreas tropicales. Es un factor también que influye en la rentabilidad de las explotaciones. La ganadería tropical pues basa su dieta, su alimentación en los pastos y forrajes, mismos que son lo más económico para producción de leche en trópico, pero a su vez tienen como limitante tener una baja calidad. Básicamente son forrajes que se adaptan bien al tipo de suelo, al tipo de clima del trópico, pero tienen como limitante su baja calidad. Aunque las braquiarias a partir de los 80 han incrementado y mejorado sustancialmente la producción de carne y leche en trópico, siguen teniendo el problema de tener baja producción en la época de sequía, y en algunos casos ya han perdido cierta resistencia a plagas y enfermedades, lo que ha limitado su uso en estas áreas. Entonces, esta limitante, aparte de la estacionalidad de la producción por las lluvias, no permite que la capacidad de explotación, la carga genética de los animales exponga. Entonces, eso limita bastante, entonces no permite que tengamos producciones tanto de forraje y lógicamente de consumo del animal, que permita tener producciones anuales de carne y leche de manera mucho más estable. Los factores de manejo que determinan la producción de leche en las áreas tropicales, como el potencial fisiológico de los animales, no representa principalmente como principal limitante de la producción de leche. Si bien es cierto que en la mayoría de las explotaciones pequeñas o grandes, siempre el productor lo primero que trata cómo trata de mejorar su producción de leche, precisamente adquiriendo sementales o adquiriendo vaquillas de mejor calidad genética, las que tienen, para ir mejorando la producción en su explotación pecuaria. El problema que tiene es que ese ganado genéticamente con mejores características se sigue alimentando con el mismo forraje de baja calidad. En la mayoría de los casos no permite más que el mantenimiento del mismo animal, y parte de la producción se hace en el consumo de las propias reservas del animal. Entonces, el manejo de los pastos tiene que ver con el contenido de nutrientes. Por lo regular, los pastos tropicales tradicionales tienen problemas en cuanto a su calidad nutricional. La otra es la estacionalidad en la disponibilidad de forraje durante el año. Ese es uno de los motivos por los cuales se hizo la investigación y se han desarrollado nuevos híbridos a raíz de los programas de investigación que se han desarrollado, y se tienen nuevas alternativas que permitan al productor incrementar sus niveles de forraje en pastoreo, y a la vez tengan como consecuencia el incremento en la producción de leche y carne. ¿Qué características tienen estos híbridos a diferencia de las? Una variedad proviene de la selección natural, si no tiene mejoramiento genético, de manera espontánea existe, de manera espontánea en la naturaleza. Por lo tanto, no hay un cruzamiento entre variedades. Básicamente, todos los pastos que utilizamos en América Latina, en nuestras explotaciones, vienen seleccionados de África. Hay que recordar también que la diferencia de la selección que hubo entre los pastos africanos y los pastos americanos es que los pastos americanos evolucionaron básicamente a raíz de los cambios climáticos. Están mucho más adaptados al clima que el pastoreo. Sin embargo, los pastos africanos básicamente se fueron seleccionando, fueron evolucionando en base al pastoreo. Hay que acordar las grandes migraciones, están acostumbrados y han ido evolucionando más en base al diente del animal, su también adaptación al clima. Ese tipo de pastos, bueno, ya los conocemos, marandú, yaraes, el basilix,
o pasto señal, humidícola llanero, de los panicum, tenemos Mombasa, Tanzania, etcétera. Y son pastos que, si bien han incrementado y han impactado bastante positivamente en el trópico americano, también siguen teniendo limitantes porque en algunos casos, sobre todo, tienen problemas con la época de sequía, en algunos otros no soportan encharcamientos, problemas de drenaje, y en algunos casos, como nos ha estado sucediendo aquí en el norte, en México, ya tenemos problemas severos de ataque de cigarriña, en humidícola, por ejemplo, que era un pasto que tenía bastante tolerancia, hemos tenido problemas ya de pérdida de forrajes. Entonces, los híbridos que son, no provienen de la selección natural, provienen de un cruzamiento y mejoramiento genético realizado por el hombre. Los cruzamientos son realizados básicamente actualmente en el Centro Internacional de Agricultura Tropical y en el CIPAT, el Centro de Investigación de Pastos Tropicales. Y actualmente se cuentan con varios híbridos ya en el mercado, entre ellos caimán, cobra, camello, que son de los que vamos a platicar básicamente adelante. ¿Es fácil mejoramiento genético de estos, obtener estos híbridos? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque hay que ir sorteando diferentes obstáculos en el camino. La primera es las braquiarias, los urocloas son apomícticos, tienen un tipo de reproducción que básicamente es como una clonación, con la ventaja de que tienen semilla fértil. Otro aspecto importante es la ploidía. Tenemos diploides, como es el caso del Blackea russiciensis, que es el sexual que se utiliza o se empezó a utilizar originalmente para la reproducción de estos materiales. Los tetraploides, que básicamente son de Cumbens civilisanta, y los hexaploides, que son humidícolas, ¿no? Entonces, tenemos un tipo de reproducción interespecíficos, donde los híbridos con atributos sobresalientes como Brachyuria russiciensis, Cumbens civilisanta, son la base para la generación de estos nuevos materiales. La identificación mediante los análisis también ha ido evolucionando y es parte de lo que ha permitido que se obtengan ya materiales prominentes con mejor niveles de selección. Es que pasamos de una test de progenie, que era lógicamente, básicamente visual, era sembrar los materiales, empezar a determinar cuáles eran similares y cuáles eran diferentes. Asumíamos de entrada que los similares eran apomícticos por presentar las mismas características, y los que variaban eran sexuales, y de ahí ir empezando a cruzarlos entre sí. Bueno, era un proceso que llevó bastantes años, desde la época de los 80s hasta finales de los 90s, fue que tuvimos los primeros híbridos, se tuvieron para poder evaluar y lanzar, comercializar, y que el productor pudiera aprovechar esas bondades de estos nuevos materiales. Otra manera con la que se empezó la identificación fue mediante sacos embrionarios, en citología genética, y eso, bueno, era un proceso que permitió que en meses pudiéramos tener resultados sobresalientes. Y actualmente, mediante marcadores moleculares, pues prácticamente es un proceso bastante práctico ya, que se lleva a cabo de manera ya mucho más cotidiana, y que ha permitido tener identificados hasta 8,000 híbridos anualmente. Entonces, es básicamente el proceso en el cual se ha ido y se pudo llegar a generar híbridos del género Brachyuria eurocloa, que permitan ir seleccionando de acuerdo a los atributos a los cuales vayamos nosotros necesitando, y los diferentes entornos que tiene el trópico americano, para poder impactar y que realmente la ganadería evolucione de una manera ya mucho más amplia, puesto que el potencial existe, simplemente es cuestión de sabernos redireccionar adecuadamente para poder salir adelante. Ese es básicamente el esquema, en términos generales, de lo que es el esquema de mejoramiento genético en braquiarias. Básicamente partimos originalmente de Brachyuria decumbens, de Brachyuria brisanta, básicamente buscando la adaptación, la rusticidad de decumbens y la resistencia a salivazo, en este caso cigarriña,
de Brachiaria bisanta. El puente genético fue un Brachiaria rusicensis localizado en África, el guión 44-6, el híbrido sexual, con el sexual apomíctico, que fue con el que se pudo fertilizar. Y de ahí en fuera, bueno, llegamos a tener híbridos interespecíficos con atributos positivos, tanto de Rusi, de Cumbres y Brisanta, y se tienen líneas de investigación, forrajes, que pueden ser utilizados para terrenos altos que no soportan encharcamiento. Otras líneas de investigación, es el caso de Caimán. Esos son híbridos que van, cada generación de híbridos que van obteniendo, tienen mucho mayor resistencia a encharcamientos hasta que podamos llegar a tener un pasto que soporte inundaciones ya prolongadas. Actualmente solamente son inundaciones intermitentes. Tenemos un híbrido también que es para corte, otra línea de investigación son híbridos para corte. Tenemos el caso de híbridos como es Mello, que es un híbrido que soporta de 6 a 7 meses de sequía, es bastante decumbente, es a diferencia del resto, este es un material que es glabro, es decir, no tiene pubescencia ni en hoja ni en tallo. Y tenemos también otra línea que nos ha tenido bastante interesados, es materiales que soportan sombra, ya sea para plantaciones forestales, para plantaciones de africana, etcétera, todo tipo de plantaciones que tengan sombra y que pueden estos pastos desarrollarse de manera positiva y con bastantes buenos rendimientos en ese tipo de explotaciones. Bueno, pasamos regresando un poquito. Sabemos que el principal alimento del pasto es, de los animales, básicamente el pasto. Ellos son capaces de convertir ese pasto en carne y leche para consumo humano. ¿Qué ventajas tenemos realmente en el manejo de estos pastos híbridos? Estos pastos tienen un rápido establecimiento, a diferencia de los normales, de los convencionales. Alrededor de los 75 días prácticamente tenemos una pradera ya establecida y lista para un primer pastoreo ligero, para un despunte. Una mayor relación hoja-tallo, mayor producción de forraje, son pastos que andan alrededor de 25 o 30 toneladas de forraje, con un porcentaje de hojas de un 65-70%, dependiendo de la época del año y el tipo de manejo que se le dé. Tienen una alta calidad, son pastos que andan alrededor de 16, 12, 14, 16% de proteína, llegan a tener hasta 18% de proteína, digestibilidades arriba del 65%. Son forrajes altamente paleatables, esto es, el animal lo consume muy bien, los tallos inclusive llegan a tener una digestibilidad bastante alta también, y son forrajes que se recuperan muy rápido. Normalmente alrededor de entre los 25 y 30 días, 28 días, son pastos que ya los podemos estar utilizando de manera recurrente. Tienen resistencia a condiciones adversas. Bueno, la ventaja que tenemos es que el abanico de opciones es mucho mayor que antes. Ya tenemos pastos para determinadas situaciones, como es partes altas, partes bajas, que tengan problemas de drenaje, regiones con problemas de sequía, e inclusive algunas alternativas como forraje de corte. Y pues, en un futuro cercano, próximamente ya vamos a tener esos materiales talismán que soportan sombra. Básicamente, todos estos híbridos soportan perfectamente bien, son resistentes, tolerantes a plagas, básicamente cigarriña y tipo de gusano, las plagas más comunes que dan en los pastos. Y por lógica tienen una mayor producción de carne y leche por hectárea. Entonces, como ventajas preponderantes tendríamos una mayor relación hoja-tallo, producción de forraje, alta calidad, digestibilidad y palatabilidad. En cuanto a la utilización de híbridos, esto ha permitido llegar a tener producciones de leche de hasta 15,000 litros de leche por hectárea por año, ganancias de peso superiores a los 900 gramos por animal por día. Federico Holman en el 2004 hizo un estudio de impacto en la adopción de híbridos durante los primeros 4 años, 2000 a 2004, y él estimó
el impacto de la adopción de híbridos de género braquiaria en lo que era Colombia, México y Centroamérica fue de 4.166 millones de dólares, de los cuales el 54% se generaría en el mercado de carne y 36% en el mercado de leche. Es muy importante y es realmente, el productor lo ve. Simplemente con el cambio de pastura, sus animales incrementan, dependiendo de la genética que tengan, entre 1 y 2 litros de hectárea por día. Este es el híbrido caimán. Es un clon apomíctico. Es básicamente, denominamos GP0423. Es el resultado de la cruza de un clon sexual identificado como SX05 2093, que es una selección de séptimo ciclo, y fue cruzado con un polen de una accesión de Brachiaria bristata como genitor masculino, generando un híbrido traploide apomíctico. Es un material que básicamente está destinado a suelos con problemas de drenaje. Es una planta perenne apomíctica. Como ya vimos, requiere suelos de fertilidad media. No es un pasto que requiera suelos de muy buena fertilidad. Soporta los excesos de humedad. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esos excesos de humedad. Tiene resistencia a plagas y enfermedades. Tiene una rápida recuperación del pastoreo. Normalmente, les digo, entre 25 o 30 días ya podemos volver a regresar a la misma pradera. Una excelente relación hoja-tallo. Es un pasto sumamente hojoso. Ustedes ven en las diapositivas, hay una gran cantidad de hojas, sobrepasa el 65% del volumen de masa verde soja. Es menos pubescente que los demás híbridos. Una muy buena calidad y producción de forraje. Tolerancia a periodo seco, no obstante que es un híbrido que fue seleccionado por su alta tolerancia a problemas de encharcamiento. También se comporta muy bien y produce una muy buena cantidad de forraje en periodos secos. Una digestibilidad que varía del 55 al 62%. Su contenido de proteína anda en 12 a 16%. Inclusive hemos tenido resultados con mayores cantidades de porcentajes de proteína. Y su producción de materia seca varía de 25 a 30 toneladas por hectárea por año. Y es bastante estable en cuanto a su producción. No cae tanto de una época a otra, se mantiene bastante bien. Esa es la capacidad de enraizamiento del pasto. Ustedes lo ven, en cada nudo es capaz de generar una planta nueva, lo que le permite una rápida colonización del suelo. Es muy agresivo, agresivo el pasto en cuanto a tan pronto el nudo, el tallo hace contacto con el suelo, inmediatamente emite raicillas y empieza y se fija, ancla perfectamente bien. Eso permite una colonización que el suelo, la pradera, se cubra prácticamente al 100% de una manera muy rápida. La tolerancia a suelos saturados de agua, bueno, ese es un factor importante. Soporta hasta 30 días de encharcamiento o achernamiento, no sé cómo es el término que se utilice. La única condición que hemos visto es que el pasto, cuando venga ese periodo de lluvias y que empiece a haber saturación de agua, la planta, el pasto, tenga una altura mínima de 40 centímetros. Con eso, inmediatamente, el pasto soporta perfectamente bien por la emisión de raíces adventicias que tiene. Perdón. El pasto es capaz de emitir esas raíces que le permiten sobrevivir y mantenerse perfectamente bien, aún produciendo y con animales pastoreando en buenas condiciones de la pradera. Persiste perfectamente bien bajo esas condiciones, siempre y cuando la planta la mantengamos a una altura de 40 centímetros de suelo. Otra característica importante que hemos observado es su tolerancia a salivazo. CIAD hizo pruebas con varios géneros y especies de salivazos y fueron resistentes. Aquí había que tenerlas bajo las condiciones que van a estar plantadas nuevamente. La tolerancia, pero hemos visto que no obstante que la incidencia de
la plaga, sea en este caso cigarriña, sea bastante, el pasto funciona bastante bien. Resiste muy bien, no tiene ningún problema de daño y no baja su producción, al contrario, permanece perfectamente frondoso, permite que el pastoreo del mismo pastoreo del ganado ralea la planta y con el sol se va controlando la plaga, pero sin daño en el pasto. Aunque no es frecuente se fertilice, que se use fertilización y menos durante el establecimiento, hicieron unos trabajos de investigación con 3 tratamientos, fertilización al establecimiento del pasto caimán, y se evaluaron algunas variables agronómicas. En este caso, el tratamiento testigo fue sin fertilización. Utilizamos una fertilización de 40-60-00 y otra de 60-60-00, nitrógeno, fósforo, potasio. Si bien no hubo diferencias significativas entre tratamientos, sí hubo una ligera tendencia a hacer mejor el tratamiento de 40-60 nitrógeno, fósforo. Y aquí lo que es interesante resaltar, bueno, es la gran cantidad de número de cepas por plantitas que tiene por metro cuadrado. Llega a tener hasta 17, 18 plantas por metro cuadrado, lo que permite el pasto cierre espacios, no deje prácticamente espacio para que haya competencia de malezas, de arbences, y colonice muy rápido, haga contacto con el suelo y el pasto se extienda, se crezca y permita perfectamente bien el desarrollo de la planta, manteniendo una cobertura del suelo casi del 100%. La otra es el materia verde por kilogramos por metro cuadrado, es bastante alta. Esto a 75 días de haber sido establecido, 3 kilogramos, 30 toneladas de materia verde por hectárea por año, y una buena producción de materia, tanto verde como de materia seca. En cuanto a su calidad nutricional, bueno, una planta a los 75 días, que fue el momento que tuvimos nosotros para ya poderle meter ganado de la fecha que se sembró a la fecha del primer pastoreo, 75 días. Les digo, son materiales sumamente precoces, que pueden pastorear mucho más tempranamente que los convencionales 90, 120 días. Y los contenidos de proteína andan sobre el 12%, 12.8%, 12%. A 75 días son plantas que mantienen su calidad nutricional a través del tiempo, no decrece su calidad tan rápido, y son forrajes que se pueden utilizar perfectamente bien durante las diferentes épocas del año. Este es otro análisis que se hizo ya con una planta de 30 días. El contenido de proteína anda sobre 6.9%. Son forrajes que si lo estás utilizando a un periodo de recuperación de 30 días, 35 días, son pasos que andan arriba del 14-15% de proteína. Se compararon en ese trabajo ese ecotipo del género Brachiaria y uno de el pasto bigalta, que se llama Arte Altísima, se conoce también como pasto clavel, limpogras, y evaluaron básicamente la producción de materia verde, materia seca y toneladas de materia seca por hectárea, porcentaje de materia seca, tanto de caimán como de humidícola, braquiaria humidícola, martria, y otro híbrido también del braquiaria, el 1752. Caimán tuvo los híbridos caimán y el 1752 fueron superiores en producción de materia verde, alrededor de 27 toneladas de materia verde por hectárea, contra 14 de humidícola, y bigalta, que es una forrajera de buena calidad también, pero inferior en cuanto a producción de forraje con caimán y con el híbrido 1752. El porcentaje de toneladas de materia seca por hectárea fue de 6.71 contra 4 toneladas, 6 toneladas, 5 toneladas de los otros materiales, ¿no? Entonces, este caimán,
0423 es un material con muy buenas aptitudes forrajeras, se comporta muy bien, tanto para producción de carne como para la producción de leche, sobre todo se ve inmediatamente el incremento de la producción, lo vamos a ver más adelante. Y es un forraje muy apetitoso, muy agresivo, que le permite al productor mantener unas cargas animales altas y con muy buenos resultados. Este es con ganado lechero. Y la otra cuestión que tiene es que es un pasto, su plasticidad se comporta igual en diferentes entornos, mantiene sus características, no decrementa ningún tipo de ventaja que tiene el pasto para producir. Este es en un caso de Colombia. Este es una pradera de caimán de 13 días después del pastoreo, con 4 meses de sequía, y aún el pasto mantiene su producción y teniendo aún inclusive rebrotes en época seca, y se ven las grietas que tiene el pasto, el suelo. Muy buena cobertura, una cobertura excelente. Esto fue en marzo. Esta es una foto actual donde se está tomando una muestra de forraje. Responde muy bien. Bueno, este es, aunque es otro tipo de entorno y otro tipo de situación, pero es el rango de adaptación que van tomando estos híbridos, van ampliando cada vez más su rango. Esta es una foto de Paraguay, que es donde ocurrió una helada. Y bueno, el híbrido caimán resistió bastante bien. Ya es un atributo que ya lo habíamos tenido también presente, ya lo habíamos visto, pero bueno, es nada más como una parte para que se tenga en cuenta que son pasos que van poco a poco, un poquito de su entorno natural, van colonizando otras partes donde se puede también utilizar. Este es otro ejemplo de la diversidad que tiene el pasto. Este es caimán asociado con café en Kenia. Bueno, es otra de las situaciones que hemos estado nosotros tratando de hacer. Son pastos africanos, su origen es África. Ellos nos mandaron aquí el germoplasma y nosotros hemos estado regresándoles en cierta medida un pasto con mejores características, mejores atributos, y que pues pueda haber diversidad y ellos los puedan utilizar con éxito, ¿no? Este es una plantación de café y intercalado con caimán. Hemos estado haciendo algunos trabajos de validación con caimán para producción de leche, con básicamente esos pequeños productores en México. Las extensiones de terreno de los productores son realmente pequeñas. Es un productor que tiene 40 hectáreas, más o menos el promedio de superficie que se tiene. La gran mayoría de los productores son de pequeña escala. Es el tipo de terreno donde está, es un franco arcilloso, temperatura media anual de 25 grados centígrados, una humedad relativa de 77.4, periodos de lluvia bastante fuertes de 2.995 milímetros al año, básicamente periodos bien definidos, de junio a octubre, es donde se obtiene el 70% de las lluvias, medio anual, y los meses secos prácticamente pueden ser marzo, abril y mayo. Actualmente con el cambio climático hemos tenido sequías hasta de 5 meses, pero bueno, lo tradicional es esta parte. Aquí era una superficie de 8 hectáreas, se hicieron 26 divisiones, básicamente de 1/3 de hectárea, y se pastorean una vez al día y descansan 25. Esas son la producción, comparado la producción diaria de leche por vaca en pasto Yaraes o MG5, el híbrido caimán. Se dan cuenta, la manera como se comporta es mucho mejor comportamiento en época de sequía, inclusive aunque disminuya la diferencia durante la época de junio, julio, agosto, que es la época básicamente junio a octubre, que es la época de lluvias, siendo septiembre y octubre los meses más lluviosos, sigue teniendo superioridad el híbrido en producciones diarias por vaca, y lógicamente el comportamiento mensual de producción de leche en pastoreo sigue siendo igual. Inclusive, bueno,
baja, se ve más marcado aquí el decremento de la producción en el caso de Yaraes, MG5, baja la producción y en junio vuelve a incrementar, pero siempre está en menor proporción que con el híbrido Caimán. Básicamente, resumiendo un poquito el cuadro para que vean un poquito más la diferenciación, con 8 hectáreas, la carga animal era de 2 animales por hectárea, unidades animal. La producción diaria de leche, en el caso de Yaraes, es de 5.85 litros, contra 6.67 de Caimán. Los litros por hectárea por día, 11.7, y una producción anualizada al mes de octubre de 22.783 litros acumulados. Y en el caso de Caimán, litros por hectárea por día, 13.3, un acumulado de 26.339, da un incremento de un 15% más de producción de leche en comparación con Yaraes o MG5. Entonces, una ventaja que tienen estos pastos es que incrementan la producción de leche y de hecho no tengo todo el dato, no lo podemos tener todavía a la mano para ahorita, pero inclusive hay posibilidad de poder incrementar la carga animal a 2.5 o hasta 3 unidades animal. Sería en una futura evaluación. Dentro del mismo trabajo se hicieron el comparativo con Marandú, en este caso. Lo mismo, el híbrido se comporta pero muy bien en época de sequía, marzo, abril y mayo, comparado con Marandú. Ya a partir de junio, que empiezan las lluvias, ya la producción se empareja bastante, pero ya en el anualizado hay una diferencia de 24,000 litros para Marandú contra 26,000 litros en el caso del híbrido Caimán. El concentrado sería básicamente la misma carga animal, se manejaron 2 unidades por hectárea, litros por animal por día 5.40 contra 6.67, litros por día 10.8 en el caso de Marandú, con una producción anual acumulada de 24,208 litros por hectárea. En el caso de Caimán, 13.3 litros, dando como resultado 26,339, un incremento de un 8.8%. Entonces, esto permite prácticamente una diferencia diaria por animal de 1 punto y fracción de litros por vaca, lo que permitiría ya en explotaciones, utilizándola, pues ya un incremento sustancial en cuanto a la comercialización de leche y un incremento mayor en cuanto a los ingresos del productor. Como consideraciones finales, podemos decir que las regiones tropicales ofrecen una perspectiva viable para desarrollar sistemas de producción de ganado de doble propósito o ganado productor de leche. Existe la ventaja de los híbridos que permiten incrementar la eficiencia de la producción en base al recurso pasto. Sin embargo, aún hay un desconocimiento de estos mismos que podría ser en un momento dado la limitante en su incorporación a los sistemas de producción. Conforme se vayan difundiendo y se vayan expandiendo ese tipo de pastos, bueno, se va a ir mejorando de manera general la producción de eficiencia en las explotaciones pecuarias. Y la producción de leche en praderas tropicales puede alcanzar valores superiores. Sin embargo, el nivel de producción obtenido también dependerá mucho del manejo de la pradera. Eso es algo importante, que el productor sepa manejar la pradera, lógicamente de la carga genética del animal. Pero el aspecto manejo es sumamente importante para el éxito de cualquier explotación pecuaria. Y concluyendo, los híbridos, tenemos Caimán, Camello, Cobre y Talismán, surgen como elecciones viables y rentables que permitan a la ganadería tropical el poder eficientizar sus explotaciones pecuarias y tener la oportunidad de elegir el híbrido de mejor calidad y productividad que se adapte a los diferentes entornos del suelo, clima de sus fincas, haciéndolos más rentables en sus producciones de carne y leche, mediante, lógicamente, siempre un uso eficiente y racional de sus recursos, respetando el entorno del medio ambiente, ¿no? Básicamente es esta parte, ustedes tengan presente que existen las posibilidades, existe un pastos
nuevas alternativas, híbridos nuevos que permiten incrementar la producción de carne y leche, sobre todo leche por hectárea, y darían mayor rentabilidad a sus explotaciones pecuarias. Eso sería básicamente lo que quería yo compartirles. Una vez más agradezco al Congreso Internacional de Ganado Lechero de la Amazonía Occidental la oportunidad que me da de poder participar, poder compartir con ustedes algo de las experiencias que hemos tenido en cuanto a su manejo de esos híbridos nuevos. Muy obrigado. Excelente, creo que hasta aquí viene la grabación. Professor Eduardo, o que lhe pareceu? Vi aqui que calculou exatos